Hola, mi nombre es Cristina Grace y soy analista de programas aquí en el programa de permiso pagado de Oregon. Están dos compañeras conmigo presentándoles información, Megan Wysong, y en lo técnico, Laura Ayala. Bienvenidos a la presentación de hoy sobre contribuciones explicadas. Esta presentación será dirigida a empleadores y profesionales de recursos humanos y nómina. La mayoría de los recursos de permiso pagado a los que hoy compartimos con ustedes se pueden encontrar en la guía de empleador que se encontrará debajo del kit de herramientas del empleador en la pantalla de empleador en permisopagado.oregon.gov. En Oregon, permiso pagado dura hasta 12 semanas con 2 semanas adicionales para algunas condiciones relacionadas con el embarazo. Los permisos de trabajo se podrían tomar en 3 categorías. La primera es permiso familiar para cuidar a un miembro de la familia con una enfermedad o condición seria, o para formar lazos con un nuevo niño después de nacer, o la adopción o la colocación en hogares de guarda. El segundo es permiso médico durante una condición de salud seria de uno mismo. Y la tercera es permiso de seguridad para los sobrevivientes de agresión sexual, violencia doméstica y acoso o acechos. Permiso pagado de Oregon cubre a casi todos los empleadores en Oregon, incluidas las organizaciones sin fines de lucro, las corporaciones S, y las organizaciones religiosas. Todos los empleados, excepto los empleados de los gobiernos federal y tribal, deben participar en el programa de permiso pagado. Las contribuciones comenzaron el día 1 de enero del 2023 y los beneficios comenzarán el día 3 de septiembre del 2023. El permiso pagado fue aprobado por la legislatura de Oregon en el 2019 bajo el proyecto de ley de 2005. Permiso pagado no reemplaza los programas de licencia existentes, como la licencia familiar de Oregon, llamado OFLA, y la Ley Federal de Licencia Familiar y Médica, FEMLA. Los empleados pueden tener acceso a otros tipos de permisos, discapacidad a corto o largo plazo, planes de empleador, sindicato o privados, permiso por enfermedad en Oregon y otras vacaciones acumuladas. Los empleados tienen derechos a 12 semanas de permiso pagado por año de beneficios en cualquier combinación del permiso familiar, médico y seguridad. El año de beneficios comienza el domingo anterior al periodo de permiso y dura 52 semanas. Un empleado también puede calificar para los 2 semanas adicionales de permiso pagado si tiene limitaciones relacionadas con el embarazo. Permiso pagado, OFLA y FEMLA están destinadas a usar concurrentemente cuando sea posible. ¿Qué califica como condición de salud seria? Permiso pagado tiene una definición de condición de salud seria semejante a los que algunos conocieran a través de la ley de permiso familiar de Oregon, OFLA, con algunas diferencias. Unos aspectos de condiciones serias de salud que califican para permiso pagado de Oregon y OFLA incluyen, pero no se limitan a condiciones que requieren atención hospitalaria, requieren atención continua o constante, incluyen un periodo de incapacidad. Incapacidad tiene que incluir uno de los dos siguientes: 2 tratamientos o más por un profesional de salud, o un tratamiento más un régimen de atención continua, representar un peligro de muerte o tiene un pronóstico terminal,
Incluyen un periodo de discapacidad debido al embarazo, parto o un periodo de ausencia para atención prenatal, o incluye un periodo de ausencia para donar un parte del cuerpo, órgano o tejido. Unas diferencias notables entre las definiciones de OFLA y permiso pagado son que permiso pagado reconoce condiciones de salud seria que incluyen un periodo de discapacidad debido al aborto o mortinato. Esto incluye tanto impactos físicos como mentales relacionados a la pérdida de un embarazo. Algo único acerca del permiso pagado de Oregon es nuestra definición de miembro de familia. Permiso pagado define miembro de la familia como cualquier persona relacionada con el empleado por sangre o afinidad. Hablemos de cómo financiamos el programa de permiso pagado de Oregon. Permiso pagado de Oregon se financia con contribuciones de salarios pagados tanto por empleados y empleadores. El Departamento de Empleo determina la tasa o el porcentaje de contribución para el programa anualmente a no más tarde del 15 de noviembre y no puede ser más del 1% de sueldo brutos de los empleados. El porcentaje de contribución para el año 2023 será el 1% hasta $132,900 en sueldos. Una vez que gane más de esta cantidad, ya no tendría que pagar por cualquier ganancia que supere este límite. Los empleados pagan el 60% de la contribución y los empleadores grandes pagan el 40% de la contribución. No se requiere que los empleadores con menos de 25 empleados paguen la porción de la contribución del empleador. Los salarios por permiso pagado de Oregon son en general los mismos que los salarios del seguro de desempleo. Permiso pagado de Oregon cubre más empleados y empleos que el seguro de desempleo. Es posible que se requiere que los empleadores informen los salarios de más empleados para permiso pagado de Oregon. Lo que se incluye como salario tanto por el salario o el seguro de desempleo como para el permiso pagado es el mismo para ambos programas. Los salarios son pagos hechos a un individuo por servicios personales y el valor en efectivo de todos los pagos no monetarios, excepto cuando están excluidos en la ley o regla. Los salarios por permiso pagado son en general salarios brutos, lo que significa que es la cantidad total antes de la deducción de impuestos, beneficios y otras deducciones de nómina, o menos que se excluyan um, esas deducciones. Ejemplos de los salarios de permiso pagado incluyen salarios a pago por hora, tarifa por pieza o por el pago de trabajo, vacaciones, enfermedad y pago de vacaciones y tiempo libre pagado, pagos por enfermedad y accidente por discapacidad, compensación que no sea en efectivo como alojamiento y comida para empleados domésticos y no agrícolas. Los salarios no sujetos al permiso pagado incluyen pagos a cuenta de gastos flexibles y cuentas de ahorro de salud, seguro médico, dental y de otro tipo pagado por el empleador. Enfermedad o accidente de discapacidad bajo compensación de trabajador. Para obtener una lista completa de los salarios de permiso pagado sujetos o no sujetos, consulte las páginas 7 y 8 de la guía de empleador. Hay distintas reglas para los empleadores grandes y pequeños. El permiso pagado de Oregon define a los empleadores grandes como los que tienen 25 empleados o más.
El número de empleados se determina por los reportes de nómina entregados por el empleador. Determina el número de empleados en abril para el 2023. El conteo de empleados incluye empleados a tiempo completo, a tiempo parcial, estacionales y temporales, así como a trabajadores fuera del estado. Los empleadores determinan su tamaño contando el número de empleados, incluidos los que están dentro y fuera de Oregon. Solo los trabajadores contratados para reemplazar a los empleados que toman permiso pagado están excluidos del conteo. Las instrucciones para determinar el tamaño de los empleados se pueden encontrar en la página de recursos de nuestro sitio web permisopagado.oregon.gov. Los empleadores pequeños que aceptan pagar la parte del empleador de las contribuciones pueden ser elegibles para ayuda financiera para ayudar con los costos de contratar un trabajador de reemplazo y otros costos significativos relacionados con el salario, con los salarios. Las ayudas financieras disponibles son del $1,000 hasta $3,000 para contratar a un trabajador de reemplazo o para costos relacionados con el salario, como horas extras y costos de capacitación. Hasta $30,000 por año están disponibles por empleador. Se pueden encontrar detalles adicionales sobre las ayudas financieras en las páginas 16 y 17 de la guía de empleador. Ahora le paso a mi compañera Megan, quien continuará la presentación. Gracias, Megan. Gracias, Cristina. Ahora vamos a hablar de cómo estimamos tus contribuciones. Como dijimos anteriormente, los empleadores pagan el 40% de la contribución total y los empleados pagan el 60% de la contribución total sobre salarios de hasta $132,900 por cada empleado. Para obtener una estimación de cuánto pagará en contribuciones, una calculadora de contribuciones está disponible en nuestro sitio web. Para calcular el total de contribuciones trimestrales, tome el total trimestral de salarios brutos de los empleados multiplicado por la contribución del empleado de 0.006. Tome los salarios brutos y multiplique por la contribución del empleador 0.004. Agregue la porción del empleado a la porción del empleador para la contribución trimestral total. Un empleador pequeño con una nómina trimestral de $200,000 que no está haciendo la contribución del empleador tendría una contribución del empleado de $1,200. Si el pequeño empleador quisiera ser elegible para ayuda financiera para ayudar con los costos de reclutamiento u horas extras relacionadas con el permiso pagado, su contribución trimestral sería de $800 para una contribución trimestral total de $2,000. El proceso de informes de nómina combinada de Oregón ha agregado permiso pagado de Oregón y se incluirá en los formularios de informes de nómina. Se incluirán más detalles sobre los informes de nómina para permiso pagado de Oregón en el informe de impuestos sobre la nómina combinada de Oregón 2023, instrucciones para empleadores de Oregón. Los informes trimestrales vencen el último día del mes siguiente al cierre del trimestre o antes. Los contribuyentes anuales para empleadores nacionales pueden presentar un informe anual de Oregón detallando los salarios sujetos a permiso pagado y las contribuciones de los empleados si tienen en promedio menos de 25 empleados. Las contribuciones anuales vencen
en o antes del 31 de enero del siguiente año calendario. Si un empleador no presenta o completa todos los informes requeridos o no paga todas las contribuciones requeridas antes del 1 de septiembre de cada año, el departamento impondrá una multa equivalente a 1% de los salarios de los empleados en el año calendario anterior. El departamento notificará al empleador utilizando su método preferido por correo o electrónicamente, como se indica en los registros del departamento, en o antes del 20 de octubre del año. La sanción será definitiva el 10 de noviembre, inmediatamente después de la evaluación. Todos los empleadores deben mantener registros, de nómina, incluidos registros que documentan las contribuciones y gastos de los empleados. Los registros de empleo deben reflejar el total de horas trabajadas por todos los empleados y la cantidad de permiso tomado por los empleados bajo permiso pagado de Oregón para cada año calendario actual y los últimos 3 años calendarios. Si un empleador cierra o vende el negocio, cualquier contribución pagadera a permiso pagado de Oregón debe pagarse de inmediato y debe pagarse dentro de los 10 días calendarios. ¿Cuáles son las responsabilidades de los empleadores cuando comienza permiso pagado? Informar los salarios de los empleados para aquellos que trabajan en Oregón y los recuentos de empleados tanto para los empleados de Oregón como para los que trabajan en otros estados. Retener y presentar la parte de las contribuciones de los empleados o cubrir algunas o todas esas contribuciones para sus empleados como un beneficio ofrecido por el empleador. Pagar la parte del empleador de las contribuciones, a menos que esté exento de pagar contribuciones del empleador como un empleador pequeño. Informar a los empleados sobre permiso pagado de Oregón. Y restaurar a los empleados a su puesto después de tomar permiso pagado si el empleado ha trabajado 90 días o más para el empleador. Todos los empleadores de Oregón deben completar un proceso combinado de registro de empleador a través del Secretario de Estado o el Departamento de Empleo de Oregón. El registro para permiso pagado de Oregón se incluirá en el proceso automáticamente. Si un empleador ya se ha registrado y tiene un número de identificación comercial, BIN, activo, ya está incluido en permiso pagado de Oregón y podrá comenzar a informar salarios y pagar contribuciones cuando comience el programa. Los empleadores deben notificar a sus empleados del programa proporcionándoles el cartel de aviso modelo disponible en nuestro sitio web. Este cartel debe colocarse en un área frecuentada por los empleados como una sala de descanso u otro espacio compartido. Para los empleados remotos, el aviso debe entregarse en mano por correo o electrónicamente. Hablemos un momento sobre la protección del empleo bajo permiso pagado de Oregón. El trabajo del empleado está protegido si ha trabajado para el empleador más de 90 días. La protección de su empleo aplica sin importar el tamaño del empleador. Si el puesto ya no existe, el empleador puede optar por colocar al empleado en un puesto diferente con tareas laborales similares con el mismo salario. El lugar de realizar el trabajo. Para los empleados que normalmente trabajan en Oregón y otro estado también, vemos factores como dónde está la base de operaciones, de dónde se dirige el trabajo y dónde está el domicilio del empleado. Los vemos en este orden para determinar si son elegibles para recibir permiso pagado de Oregón. ¿Cuáles son las responsabilidades de los empleados? Los empleados deben notificar cuando necesitan tomar permiso pagado. Para un permiso previsible como un embarazo o una cirugía planificada, los empleados deben avisar con 30 días de anticipación a sus empleadores.
En casos de permiso imprevisible, cuando ocurren eventos no planificados, el requisito es proporcionar un aviso verbal dentro de las 24 horas y un aviso por escrito dentro de los 3 días. La regla permite excepciones por buena causa si el empleado no puede notificar dentro de este plazo. Una vez que el empleado esté de permiso, se le pedirá que notifique al Departamento de Empleo si hay un cambio en su estado de permiso. Los empleadores serán notificados al menos de 2 veces cuando sus empleados soliciten beneficios para permiso pagado, una vez en el momento de la solicitud y nuevamente cuando su reclamo sea aprobado o denegado. Si un empleado necesita extender su tiempo de permiso pagado o cambiar cuántos días en una semana tomará permiso pagado, por ejemplo, el empleador también será notificado en ese momento. La información compartida con los empleadores cuando se aprueba o rechaza un reclamo incluye lo siguiente: el nombre del empleado, la decisión o denegación, si se aprueba, el periodo de permiso, el número de semanas o días de permiso aprobados, fechas de salida, cuando comienza el permiso y cuántos días por semana. Permiso pagado no compartirá información de salud relacionada con el permiso de médico o seguridad con los empleadores. Del mismo modo, los empleados no están obligados a compartir ninguna información de salud con sus empleadores. Impuestos. Las contribuciones de permiso pagado de Oregón se deducen después de impuestos y no reducirán sus ingresos imponibles. Los beneficios de permiso pagado están sujetos a impuestos. Los impuestos no se retendrán automáticamente de los beneficios. El Departamento de Ingresos de Oregón proporcionó información detallada sobre el tratamiento fiscal de las contribuciones y beneficios en un memorándum que se encuentra en el sitio web de permiso pagado. Con Francis Online, el nuevo sistema del Departamento de Empleo de Oregón ya está listo para su uso. Francis Online reemplazará el sistema de informes de nómina de Oregón y el portal de acceso a la cuenta del empleador, comenzando con la presentación del tercer trimestre en el 2022. El nuevo sistema apoyará la presentación combinada de informes de nómina, incluido el impuesto al seguro de desempleo, el fondo de beneficios para trabajadores, el impuesto de retención estatal, los impuestos de tránsito del condado Lane y TriMet, el impuesto estatal de tránsito y las contribuciones de permiso pagado de Oregón. Visite también francisinfo.oregon.gov para más información. Con esto terminamos nuestra presentación. Gracias por acompañarnos hoy. Gracias a Cristina y a Laura para dar la presentación conmigo. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego.